Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos señoras y señores al programa Entre Tintos y Papeles. Hoy tengo el gusto de presentarles a Carolina Villa Nieto, una persona que ha destacado por sus criterios pegados a la verdad, con conocimiento científico y que ha despertado un interés a nivel nacional, su participación en los diferentes medios. Bienvenida, Carolina. Un gusto. Gracias por la presencia en este programa Entre Tintos y Papeles. Existen una serie de diagnósticos, digamos así, de la situación nacional, unos en pro, otros en contra. Me refiero a que existen posiciones de que quieren hacer que vivimos en un país de maravillas, hacer que vivimos en un país difícil de concurrir por la violencia, en fin. Una visión general, Carolina. ¿Qué está pasando en estos dos extremos? ¿Tenemos que tomar precauciones? Ujú. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo, Marco, a usted, a la audiencia, por supuesto, y gracias por sus generosas palabras. En efecto, durante estos últimos días hemos estado viviendo quizás de las novelas más tristes y decepcionantes en cuanto a lo que sucede a nivel de coyuntura política, judicial en particular, en este que ha sido el primer mes del año 2026 y que recoge en pocos días un buen resumen de lo que se vive en este país en materia política, en materia económica y sobre todo en lo que más siempre nos preocupa, que es el ámbito de la seguridad y de lo social, ¿no es cierto? Ya la Unión de Educadores está promoviendo su descontento, ¿no es cierto?, por los despidos que se siguen dando, por la falta de personal. A nivel nacional no hay convocatorias al respecto, pero también hemos visto que en el ámbito de lo judicial en particular hay decepcionantes noticias, ¿no? Del involucramiento de los jueces, del involucramiento de las instituciones judiciales con el ámbito del narcotráfico, que por supuesto no solamente que decepcionan, sino también entristecen, ¿no? Porque la gente podría plantear lamentablemente al perderle la confianza al sistema judicial, que no existe forma de salir adelante ante una condición de inseguridad, ante un reclamo, y terminamos encontrando letreros como los que titula Diario Mercurio, un periódico de la región, de la SUAY, con mucha preocupación, ¿no? Cuando ya es la ciudadanía que siente que no le llega justicia, que no se le sirve como corresponde, a tomar la justicia con sus propias manos, con letreros amenazantes de corte anónimo, por supuesto, pero que igual hacen del ambiente nuestro la ley del salvaje oeste, en el fondo del lejano oeste, y no debería ser así, ¿no? En una sociedad civilizada, quizás si hay algo que caracteriza, es precisamente esta organización en materia jurídica, una organización que en este momento no se puede asegurar, no se puede garantizar por las noticias que hemos escuchado o incluso por los resultados que se dan. Y eso, por supuesto, está absolutamente involucrado con la inseguridad que sigue siendo quizás la principal preocupación. Ahora, mencionaba usted, Marco, que por el otro lado, el gobierno se ha esforzado en comunicar resultados de gestión, principalmente en materia económica, ¿no? Y en efecto, hemos visto, a pesar de la ausencia del presidente, que entiendo que sigue con un itinerario, ya sea de vacaciones o de agente internacional, pero poco con presencia en el país realmente mínima, ¿no es cierto? Sin embargo, desde lo digital intenta hacer algo de incidencia en la conversación pública. Y una de ellas fue justamente un listado que comparaba las dos últimas administraciones, la de Guillermo Lazo y anterior a él, la de Lenín Moreno, con los resultados económicos que en este momento el gobierno de Daniel Noboa está teniendo. Y en efecto, no solo le pasa al Ecuador, la reducción de la pobreza es un indicador que está siendo compartido por varios países en la región y que, como han explicado quienes son expertos en macroeconomía, tiene mucho que ver también con las condiciones a nivel de
de las economías más grandes en nuestra región, como la de Brasil, como la de México, que de alguna manera contribuyen a ese estado de mejoramiento en términos macroeconómicos de un indicador tan especial como el de la pobreza, ¿no? La pobreza y la extrema pobreza. Sí, Pero a pesar de eso, solo para cerrar la idea, Marco, hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Una cosa es una familia que vive con $90, que es justamente el límite de la pobreza, ¿no es cierto? Al mes, $90 al mes, cuando además de eso, que ya es una situación difícil, tiene hospitales que le rinden adecuadamente, tiene el diésel que le llega con subsidio y por lo tanto no le suben el pasaje en el transporte de ningún tipo, etcétera. Tiene la posibilidad de comprar insumos para sus pequeñas granjitas, lo que tiene, ¿no es cierto?, para el gasto, como se dice, ¿verdad?, en sus pequeñas parcelas. Es decir, son familias que, si bien es cierto, tienen pocos ingresos, no necesitan gastar tanto de esos ingresos para poder subsistir, sobre todo en educación y en salud. Pero ¿qué es lo que sucede con esa misma familia en este instante? Va al nuestro centro aquí en Cuenca, ¿no es cierto?, al Vicente Corral, y ya no hay ni siquiera paracetamol. Las últimas noticias que nos han llegado de ese centro de salud es que está en absoluta crisis. Se están haciendo contribuciones públicas para poder atender a los bebés en muchos de nuestros centros públicos de salud. No se diga en el ámbito de la educación, en donde, como ya mencioné antes, la Unión Nacional de Educadores está también poniendo las alertas precisamente por la falta de atención en ese sentido. Entonces, no es lo mismo. A esto se le llama, Marco, la pobreza multidimensional. No se puede evaluar solamente por cuánto ingreso entra en esa familia, que ya, insisto, vivir con $90 al mes es sumamente doloroso. Para que tengamos una idea, Cuenca, que sigue siendo la canasta básica más compleja del país, está sobre los 800, su canasta básica familiar al mes. sí. Imagínense una familia que vive con $90, pero adicional a eso, con todos los servicios públicos deteriorados, pues obviamente no es el mejor espacio. Y lamentablemente, por mucho que el gobierno celebre un indicador que estadísticamente hablando dicen que no es representativo en términos estadísticos, a pesar de eso, sigue siendo muy frágil el mérito económico que el presidente intenta promover. Y eso justamente hace que en la conversación a nivel general sea poco percibido el resultado económico o macroeconómico del presidente y de este gobierno. ¿Será que falta credibilidad en las palabras del presidente de la República? Porque oferta tras oferta, falacia tras falacia, y se habla de seguridad, se habla de recuperación económica, se habla de los servicios hospitalarios, en fin. Entonces, este tipo de aseveraciones se comparan con la realidad y es un poco lo que dice la gente, darse con la piedra entre los dientes, darse con, caerse contra una piedra, darse con la piedra en la boca. Es decir, sí, sí me hablan bonito, pero cuando necesito el servicio, noto que son unas falacias, Carolina. Exactamente, entonces justamente ese es el riesgo en materia comunicacional, que es la que yo puedo analizar, diremos, ¿no es cierto? Que cuando se resaltan elementos que desde la gestión política le pueden decir, esto está bueno, esto hay que contar, Ujú. pero resulta que el dato no guarda una correlación con lo que viven las familias ecuatorianas, pues podrá ser interesante el dato, incluso, ¿verdad? Digo incluso porque también eso ha sido fuertemente cuestionada la palabra presidencial, ¿no es cierto? Pero de poco interés. Pongo el ejemplo del riesgo país, que es quizás uno de los indicadores más difundidos, de los que más fuerza ha llegado a tener, quizás porque ha sido la forma en la que el gobierno ha medido sus resultados, ¿no? En la reducción del riesgo país. Pero ¿cómo ese indicador le favorece o no a una familia regular de este promedio, diremos, en el país? Eso no queda del todo claro. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, es que cuando se reduce el riesgo país, el gobierno puede comprometer deuda en un porcentaje menor. Y al comprometer deuda en un porcentaje menor, pues resulta
de interés, me refiero, pues resulta que tiene fondos para poder cumplir con los GATS, por ejemplo, para poder cumplir con la obra pública, etcétera, ¿verdad? El problema es que a pesar de ese buen indicador, el incremento de la deuda sigue y ese dinero en particular no necesariamente está llegando a las familias, sino está cumpliendo el servicio de la deuda. Es cuestión de ver cómo está distribuido el presupuesto general del Estado para este periodo 2026, en el que hay rubros absolutamente altos para el servicio de la deuda y en donde en otros sectores todavía quedan deudas pendientes, diremos en términos de lo social, ¿no? Hay un reto enorme que tiene el gobierno para este año 2026 y quizás el más importante va a ser intentar activar el aparato productivo para que a su vez le permita a las familias gozar de mayor bienestar, al gobierno de poder distribuir algo más de ingresos en el ámbito de lo social, que es en donde hay enormes deudas, y quizás con eso dejar de mirar todo el tiempo en el servicio de la deuda externa, deuda internacional, con la cual hasta ahora nos han tenido y sin poder resolver, sobre todo la deuda más importante, que es la deuda social. Se dice que aproximadamente 90.000 millones es la deuda externa del país y se sigue contratando crédito. Pero usted dijo una gran verdad que quisiera que se puntualice. Sí, recibimos los dineros indiscutiblemente, pero nosotros no vemos los ciudadanos porque ese dinero contablemente se maneja, porque a lo mejor no llega siquiera acá, se hacen los pagos en el extranjero en el servicio de la deuda. Es decir, existe un compromiso del gobierno de quedar bien con los multinacionales para alcanzar más crédito, pero no se ve qué papel juega en esta realidad dura. Vemos nosotros con impotencia que se endeudan para beneficio de ciertas clases y los sectores populares están totalmente desprotegidos. En la calle se oye, en la familia se oye, en los colegios se oye la queja permanente. Carolina, entonces, este presidente que no está presente en el país, sino está dirigiendo el país, no sabemos quién dirige el país, además de eso, debería corregir de alguna forma, si no se le vendría una situación social de una revocatoria posiblemente. Me parece que encaminada está a la revocatoria. Lo que requiere el presidente es tratar de gestionar resultados de manera que sean tangibles en las personas. Eh, una cosa es decir, por ejemplo, que se está luchando contra la delincuencia, ¿no es cierto? Es una expresión ya muy conocida, pero hace poquito 4 estudiantes de la Facultad de Odontología fueron asaltadas aquí en el Parque El Paraíso. Mm. 2 días antes, en la UPS, en la Universidad Politécnica Salesiana, estaban los jóvenes muy preocupados por asaltos ahí, en la calle de la entrada principal de la universidad. Hace un mes atrás, los estudiantes que están yendo y viniendo de clases de la Universidad Católica de Cuenca se quejaban en los medios de comunicación por la inseguridad que había en esos barrios. Le pongo solo esos 3 ejemplos que acabo de recoger, sin contar otros que siempre nos han llenado de preocupación en la provincia de La Suay, una provincia y una ciudad que nos hemos jactado los cuencanos y cuencanas, Marco, de vivir en una de las ciudades más seguras, en esta suerte de isla de paz, que para a nivel nacional se compararía, ¿no es cierto?, Cuenca, en relación a otras ciudades y provincias que sufren mucho más los embates de la inseguridad. Pero las últimas semanas, lamentablemente, nos ponen a nosotros en una situación de preocupación y a las autoridades buscando respuestas, ¿no? Porque, claro, bajo la idea de que la competencia de seguridad está en el Ejecutivo, tanto la prefectura como la municipalidad pueden hacer maravillas con tal de ayudar, ¿no es cierto? Barrios seguros, iluminación, qué sé yo, ni siquiera en iluminación, pero bueno, programas de planificación que puedan ayudar en materia preventiva, pero la ejecución de la política de seguridad le corresponde al Estado. Y si es que no hay un acuerdo, por ejemplo, con el gobernador, de esos que sí se tenía hace unos 3 años atrás, recuerdo, en este momento la situación de seguridad va a comenzar a pasarle factura a la ciudad, a pasarle factura a los cuencanos y cuencanas. Y creo que ese es uno de los valores con los cuales hay que estar sumamente atentos porque no podemos perder
esa batalla. En materia de seguridad, creo que es importante que la ciudadanía, no solo la de Cuenca en general, pueda comenzar a palpar de manera tangible soluciones que vengan de parte del Ejecutivo. Otra, por ejemplo, es en materia de salud. ¿Por qué en salud? Porque cuando... Un poco más para ir haciendo bloques, sí, que la crisis social y económica en el país, la que más se entiende, la que más se ve, la que más se siente, pero esto se demuestra en el desempleo, en la informalidad, en la migración, en la inseguridad. O sea, son cuatro factores que hacen que la gente razone y vea con falta de optimismo toda esta realidad, Carolina. Entonces, no Claro. estamos nosotros viviendo un paraíso porque se nos ha bajado el riesgo país y cosas por el estilo. Nosotros vemos que la canasta familiar crece día a día, que la situación económica de desempleo está dada. Pues otro día que hablaba con el ingeniero Tobar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Politécnica, decía que 117.000 ciudadanos en el sector del colegio han abandonado las aulas porque necesitan ir a trabajar, porque no tienen. Entonces, la inseguridad, la migración son factores que deberíamos examinar frente a la ausencia del presidente de la República. Y además, claro, lo mío no es la política pública, pero sí la comunicación. ¿Y qué es lo que sucede cuando el gobierno intenta comunicar resultados? Que, como le menciono, hasta pueden ser verdad, pero no logran tener una caja de resonancia en la población, en los votantes, porque la vida de ellos está preocupada en otros temas que son de mayor interés que el riesgo país. Por ejemplo, usted ha mencionado lo del empleo, ¿no? Uno de los indicadores que el presidente ha hecho público ha sido que hay una reducción de la tasa de desempleo y lo menciona así, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en un hogar de cuatro personas? Quizás trabaja el papá, ¿no? Con un seguro social, con algún tipo de acompañamiento de derechos que son los décimos, etcétera, ¿no? Ese le llamamos el empleo regular, ¿ya? Pero resulta que la mamá a duras penas vende unas ollitas o vende alguna ropita o alguna cosita que pueda salir con unas chauchas, ¿verdad? Y los hijos están trabajando en el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? No les dan el sueldo básico siquiera. Si les dan $200 es pero una maravilla, ¿no es cierto? Claro, Entonces, esta familia podría reportar que tiene empleo, pero el único que tiene el empleo adecuado es el papá. Los otros, tanto los hijos como la mamá, están recibiendo ingresos, pero no es el empleo adecuado y por supuesto para nada es un ingreso que les permita sostener económicamente a la familia. Entonces, cuando el presidente dice que ha reducido el desempleo, es porque le tiene a la mamá de esta familia trabajando sus chauchas, al hijo de esta familia trabajando a un valor del cuarto de tiempo, a pesar de estar de tiempo completo, y solo a uno en ese miembro de familia en pleno empleo. Entonces, cuando reduces el empleo, es importante ver la calidad del empleo también. Y eso es lo que sucede cuando las familias ven indicadores positivos comunicados por Twitter, pero que no se viven en las refrigeradoras de sus casas. Y a la par de ese indicador hay otro, por ejemplo, donde menciona que el 56% de las familias ecuatorianas que terminan ya sea fiando en la tienda del barrio o pagando con tarjeta de crédito el Supermaxi o el Coral, cualquiera de los lugares en donde se compran los abarrotes, porque no les alcanza el sueldo del mes para alimentar a la familia. No estamos hablando de un 30% de la población ni de un 40%, del 56% de la población. Ese es un indicador que debería dejar sumamente preocupado al gobierno y cuando aborde, por ejemplo, esa problemática, sería sumamente interesante porque entonces sí le estaría hablando al pueblo, en lugar de solamente hablarles a los economistas y a los financieros. por otro lado, Carolina, si quisiera precisar algo, el gobierno tiene que asumir responsabilidades del gobierno de los silencios, pero el gobierno está gobernando el presidente de la República a base de cifras, mas no a base de realidades. Es decir,
una constante contradicción, incluso entre los miembros propios del gobierno. Y ahí me refiero a la comunicación oficial, que nos plantea una realidad totalmente irreal, ¿no es cierto? O sea, figurativa, pero la falta de comida en la refrigeradora, esa es la dura verdad que debemos de analizar como periodistas. Permítame ahí, por ejemplo, hacer, coincidiendo plenamente con usted, hacer una revisión de qué es lo que el presidente, a pesar de no estar en el país, ha puesto o intentado colocar en los medios de comunicación a partir de su red personal de Twitter, ¿no? Entonces, menciona, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención y es hablar del indicador de votación en las cárceles. ¿A quién le importa el resultado de por quién votan las cárceles? Sino solamente a él y a su estrategia de narrativa política Uh -huh. para ponerse en contra de los correístas y asociar a los correístas con lo narco y la mafia. Ese es un discurso clásico del proceso electoral. Pero ya no más cuando están en gobierno. Lo correcto es tratar de comunicar resultados. Eso fue hace 2 días. Hace 3 días puso el de los indicadores económicos en Ecuador. Es el listado comparando 2016, 17, 18, perdón, 2000, permítame para poner con exactitud, del 2021 al 2023, es decir, peleándose ahora con Guillermo Lazo, comparando con los resultados actuales y le han sacado desde las verificadoras como Ecuador Chequea, Lupa Media y los mismos medios, hasta los políticos, en este caso afines a Guillermo Lazo, todo tipo de respuestas y comentarios desmintiendo estos indicadores que, como le comenté hace un rato, no está hablándole al ecuatoriano, sino le está hablando al financista, le está hablando a los mercados internacionales, si tú quieres, ¿no es cierto? A cualquier otro le está hablando, ¿no? ¿Y qué otra cosa está planteando el presidente hace 5 días atrás? Menciona, por ejemplo, el tema de una suerte de reacción a una noticia de Teleamazonas en donde dice el Estado no podrá concesionar servicios de energía eléctrica. Uh Y -huh. esa reacción fue porque leyó mal el resultado de la Corte Constitucional. Digo, leyó mal porque inmediatamente abogados constitucionalistas le corrigieron al presidente que en lugar de echarle la culpa a la Corte, le debía pensar mejor en cómo motivar la resolución que planteó. Hemos hablado de 3 tweets en la última semana. Ninguno de los tres se relaciona con una solución concreta, específica de la problemática de los ecuatorianos. Y luego se preguntan por qué solo el 30% de la población le apoya, ¿no? Claro, una verborrea, yo diría, que llega a extremos tales que nos hace que nosotros tengamos miedo a opinar. Bueno, los periodistas que trabajamos libremente no tenemos problema, pero hay muchas gentes que tienen miedo a decir la verdad. Yo no sé si coadyuga a este miedo las noticias que se propagan por parte del Ejecutivo, que tantas muertes, que tantas capturas, que tantos presos, la creación de cárceles. Yo no sé si atrás de esta situación existe un mensaje subliminal: estate callado porque corres peligro. A mí me parece que intentan trabajar o competir, diremos, con una narrativa sobre la delincuencia y sobre la inseguridad. Justamente con la Universidad Andina Simón Bolívar estamos yendo a trabajar una tesis que investiga precisamente la estrategia de estos titulares y de los esfuerzos gubernamentales para instalar una conversación sobre seguridad, ¿verdad? Sin embargo, como usted muy bien lo ha dicho, ¿cuál es el desafío que tiene el gobierno? Que ha ido perdiendo credibilidad. Si anteriormente le fue bien cuando capturaron alias, ¿cómo se llama? Fito, ¿verdad? Hoy está complicado porque liberaron a Willy, la auténtica, en España. ¿Y por qué lo hacen? Por negligencia documental, o sea, es una barbaridad. No hay Entonces, mucho interés de esconder alguna cosa de que hable el caballero Fito. Entonces, claro, frente a ese escenario, el presidente y el gobierno pueden seguir trabajando, abonando a esta conquista de titulares sobre el trabajo en seguridad,
Pero si la ciudadanía sigue sufriendo violencia, delincuencia, o peor todavía, en su marco de desesperación, de no encontrar resultados, colocar carteles que dicen ladrón atrapado, no llamamos a la policía, porque así está prácticamente. Así es. Entonces, no hay un cumplimiento del rol del Estado en garantizar la seguridad y eso hace que pierda completa credibilidad y aprobación la función del Ejecutivo. Ese es un elemento que debería estar tomado en cuenta en Carondelet, porque si hay una categoría en la que le iba bien al presidente era en el manejo de la seguridad. Y si esa categoría está perdiendo, no tiene elementos positivos el votante para decir que está satisfecho con este gobierno. Por otro lado, ¿quién debe asumir la responsabilidad política en este país? Porque vemos la situación pues, ausente del presidente. ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Qué pasa con los ministros? Porque hay un silencio, yo no diría cómplice, pero un silencio a lo mejor dirigido a orquestar las declaraciones del presidente de la República. Lo que sucede es que la asamblea, con la presidencia de Nils Olsen, a diferencia de otras asambleas en donde se ha notado alguna distancia entre el ejecutivo y el legislativo y donde se ha podido ver incluso alguna agenda del legislativo en ese sentido, esta vez no es así. Entonces, la asamblea va a actuar salvo presiones públicas y políticas extremadamente fuertes, como fue el caso de Godoy, va a actuar en función de la estrategia política que le dicten en Carondelet. Y con el presidente ausente, no quieren que nada le robe el protagonismo. O sea, es como que si en enero el país se puso de vacaciones, o al menos así lo está interpretando el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene a su presidente en funciones y eso hace que se vuelva cada vez más frágil. Y la Asamblea, hasta cierto punto, va a ir en esa misma línea. Pero, ¿salvo qué cosa? Salvo la presión pública, la presión política, que se transforma en presión mediática, el resto de la agenda gubernamental de enero va a ser absolutamente incierta. Ahora, la libertad de expresión, entre comillas, libertad de expresión, que nosotros sabemos que en muchas ocasiones es ficta, está jugando un papel importante. Ciertos medios de comunicación masivos, poderosos en el país, los clubes de la comunicación, actúan a favor o actuaban a favor. Veo que ahora hay un retroceso en esa defensa y puntualizan cierto tipo de anomalías, de defectos, de falta de gobernabilidad. ¿Están buscando un pacto en mejores condiciones o están dándose cuenta que no están respondiendo a la realidad, a la apetencia de los consumidores de la comunicación? ¿Cuál es la visión Yo, justamente en este de aspecto? lo que, bueno, justamente estamos iniciando a partir de este año un estudio. Este es el tercer momento que se hace y en el país hemos trabajado en otros dos anteriores. Este es el primer año que yo me involucro. Un estudio que nos va a permitir identificar qué rol tienen los periodistas y la comunicación en sí mismo en nuestro sistema medial, qué rol están ocupando, si un rol vigilante, un rol más bien facilitador, un rol cívico, etcétera. No hemos identificado 6 distintos roles y queremos saber cuál de esos prevalece en nuestro sistema medial. Pero ya una vez que tengamos los datos, yo tendré la posibilidad de actuar con mayor certeza. Sin embargo, creo que es importante destacar que cuando no estamos en procesos electorales, los medios de comunicación se sienten con más libertad para poder ser críticos o para poder al menos elaborar los datos, los hechos y exponerlos al público. Pero cuando estamos en procesos electorales cercanos, les cuesta mucho mantenerse en el justo medio, ¿no? De alguna forma interpretan como riesgoso entregarle el poder a partir de los encuadres que ellos proponen al correísmo. Y como eso lo consideran un mayor riesgo que trabajar con Daniel Noboa o con el anticorreísmo en sí mismo, más que con la derecha, entonces se toman partido. Pero claro, cuando no estamos en procesos electorales, como en este momento, usted va a ver a Teleamazonas, usted va a ver Ecuavisa, a mismo Diario Expreso, al Universo, en una postura mucho más crítica con el poder, que es lo que debería ser la constante, Marco. No se trata de objetarle al poder por objetar.
sino de siempre mantener ese rol de la suficiente distancia para poder luego hacer una vigilancia adecuada al poder. Pero no pasa eso en elecciones, ahí no sucede eso. Carolina, para despedirnos, las palabras finales como comunicadora, como miembro de la sociedad, como catedrática, ¿cuál sería el mensaje? Yo diría que a lo mejor cabe el optimismo en esta circunstancia. Siempre debe caber algo de optimismo, Marcos, si no imagínese que fuera de nosotros. Decía Humboldt que somos una sociedad que vive en medio de volcanes encendidos, que tiene la música más triste y aún así somos seres felices. Y es que, y en el frío que tenemos a veces, y a veces sin agua, como se vive en el caso de Cuenca. Pero sí, o sea, yo creo que lo que vale siempre aplicar, querido Marco, es encontrar las bendiciones, encontrar los positivos. Si no está en la clase política, ¿saben dónde siempre va a estar? En los jóvenes, en esos niños, en esas familias, que a pesar de las condiciones tan duras que se viven, buscan encontrar en ese refugio de su hogar o en el espacio de interacción social algo de positivismo y creo que eso hay que seguir saludando. Seguimos siendo una ciudad maravillosamente linda, atractiva en lo turístico, a pesar de las circunstancias que el feriado ha dejado y los desmanes que también siempre vemos. Existen personas preocupadas por sostenerle a Cuenca o a la ciudad en la que vivamos, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible. Existe todavía este activismo social vigente, atento, pendiente de las decisiones que se pueden. Y eso es bueno porque no es una sociedad amortiguada, no es una sociedad adormecida. Entonces, creo que hay elementos para poder mirarle con optimismo. Quizás en este momento los tiempos no son los mejores y no sé si es que vendrán mejores, pero a uno le toca es aferrarse a aquellos momentos de alegría, de felicidad que nos puedan llenar el alma. Muchas gracias, Carolina. A usted, querido Marco, Nos muchas gracias, muy amable. mañana. Carolina Ávila Nieto conversó con nosotros en Requintos de Papel. Realmente es edificante cuando existe la capacidad de la persona que nos entrevista. Muchas gracias, buenas noches. A usted, hasta luego.